Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a una sesión más de nuestro curso introductorio al estudio del derecho aquí en El Abogado en Llamas. Una disculpa, la semana pasada no pude como tal subir video o sesión correspondiente a este curso introductorio al estudio del derecho. Entonces, por cuestiones de tiempo, pues nada más voy a poder subir un video a la semana, lo vamos a ir intercalando. La próxima semana vamos a subir sesión sobre el curso introductorio a la filosofía del derecho. Pero bueno, regresando al punto, ¿no?, que nos convoca el día de hoy, pues tocaría analizar lo que podríamos denominar como las propiedades lógicas que toda norma jurídica debe de cumplir, de tal suerte que sin estas propiedades lógicas, pues no hablamos en sentido estricto de una norma jurídica bien fundada respecto a qué, no respecto a la legislación en sí, sino digamos al sentido común o digamos a nivel epistemológico, es decir, al modo en que nosotros justificamos nuestro sistema de creencias. Pues se fundaría esta norma que no cumpla con estos cuatro criterios lógicos en algo congruente o en algo coherente, por lo que se volvería algo absurdo de seguir, ¿de acuerdo? Entonces, esto es por supuesto algo muy doctrinario y muy debatible, sobre todo en el punto de la propiedad de la exterioridad de la norma jurídica. Ahorita vamos a revisar de qué se trata todo ello. Y bueno, ya sin más, para no alargarles tanto esta breve introducción de la presente sesión, los invito brevemente a que, si ya están suscritos, bueno, pues que bien, muchas gracias, le den like a este video para que podamos llegar a más personas y que para todos aquellos que sean nuevos en el canal, pues se suscriban, porque pues de esta manera me ayudas a continuar con este proyecto de El Abogado en Llamas, que bueno, pues es un sitio destinado a la divulgación y a la discusión de contenidos jurídicos. Bueno, entonces, pues ya, nada más les menciono rápidamente estos cuatro criterios o propiedades lógicas, así entre comillas. Ahorita más adelante porque les voy a explicar por qué estoy como poniendo así entre comillas lógicas. Son en concreto dichas propiedades la bilateralidad, la exterioridad, la coercibilidad y la autonomía de la norma. Una norma jurídica tiene que cumplir con estas cuatro propiedades. No se vale decir que pueda cumplir con solamente una o con dos o con tres, no, tienen que ser las cuatro, porque también hay un grado de interdependencia lógica entre cada una de ellas, de tal suerte que, por ejemplo, si destruyes o quitas la bilateralidad, pues ya no tienes exterioralidad. Si quitas la exterioralidad, ya no tienes la coercibilidad. Si no tienes coercibilidad, no tienes autonomía. Entonces se tienen que dar las cuatro juntas. También si quitas autonomía, quitas bilateralidad. Ahorita vamos a explicar esto con más detalles. Y bueno, vamos a empezar en este orden de ideas explicando qué es la bilateralidad de la norma como criterio lógico. Y bueno, ya viene siendo momento o hora que explique por qué estoy poniendo entre comillas esta palabra de lógico. Básicamente, de manera muy concreta, recuerden que la palabra lógica, y esto lo saben todos aquellos que ya me llevan siguiendo de clases de filosofía, tanto presenciales como también de mi canal de filosofía, que es El Pensamiento en Llamas. En la descripción de este video te encuentras el enlace por si estás interesado en cuestiones filosóficas, te puedes dar una vuelta por mi otro canal. Y bueno, lógico en este sentido tiene muchas acepciones. Para el tiempo de los formalistas y los estructuralistas jurídicos, también para los kelsenianos, lógico tiene un sentido muy kantiano. O sea, es un término que proviene de la filosofía kantiana o de Kant, en donde, pues por lógico se entiende como las condiciones de posibilidad de las cosas, es decir, cuáles son, en pocas palabras, los conceptos mínimos, las estructuras conceptuales fundamentales que uno tiene que presuponer, es decir, que uno tiene que aceptar para que se den otras cosas. Entonces, un mero ejemplo de ello, a nivel, digamos, puramente conceptual, decimos que tanto el espacio y el tiempo como conceptos son cosas que se tienen que presuponer lógicamente, es decir, son condiciones de posibilidad, es decir, condiciones sin las cuales nosotros no podemos hablar coherentemente, por ejemplo, de mesas, árboles, el cielo, la luna, el agua, porque todas estas cosas que les menciono ocupan un lugar en el espacio y en el tiempo, de tal suerte que si tú no presupones la existencia del espacio y el tiempo, no tiene mucha congruencia o mucha
mucha coherencia hablar en este sentido de pues de que existen árboles y que existen las nubes y que existen los lagos, porque todas estas cosas, una vez más, cuando hablamos de ellas las presuponemos en un espacio y en un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, este sentido de lógico que maneja Maynes, que manejan los formalistas kensenianos, remite en última instancia a criterios o condiciones de congruencia, ¿de acuerdo? Congruencia justificativa, congruencia epistemológica, más que nada. Porque hay otro sentido de lógica que refiere, digamos, a la lógica formal, esta que se suele conocer, que de hecho es lógica de orden cero, lógica proposicional clásica, que también tiene que ver en otra vertiente con una cuestión argumentativa, ¿de acuerdo? Entonces, esa no es la acepción de lógica que estamos manejando la acepción de lógica o el sentido de lógica que remite a justificación epistémica o congruencia epistemológica. Ya sabes que si tienes dudas, algún comentario respecto a estas cosas que estoy explicando, me las puedes dejar aquí abajito en la caja de comentarios. Y bueno, ahora sí, yendo de lleno al primer criterio lógico en este sentido que les acabo de explicar, para que podamos decir que existe una norma jurídica, pues tenemos la famosa bilateralidad. ¿Qué es la bilateralidad de la norma? Básicamente nos dice que toda norma jurídica que se presuma de ser una norma jurídica va a presuponer, por un lado, una creación o una exigencia de conductas por parte o hacia las personas que pretende regular esta norma. Es decir, que en un sentido lógico, por un lado, la norma crea deberes hacia aquellas personas, en concreto las conductas de las personas que quiere regular la norma. Pero también, por el otro extremo, por el otro lado del cuerno, la creación de deberes va a demandar lógicamente la concesión de permisiones o bien el reconocimiento de derechos. Entonces, de nuevo, por ejemplo, si yo creo un reglamento de tránsito para la Ciudad de México, bueno, pues estoy creando, lógicamente, un deber para los automovilistas de la Ciudad de México, pero también con esta creación de deberes, con esta exigencia de obligaciones, les voy a conceder algún tipo de derecho particular para, por ejemplo, los casos en los que hay transeúntes irresponsables que se pasan o se tratan de cruzar la calle cuando está el semáforo rojo, etcétera. Les voy a dar en automático una consideración jurídica, les voy a reconocer una esfera de derechos, ¿de acuerdo? Otro ejemplo muy básico. Digamos, en cuestiones tributarias, si yo creo un código fiscal en donde, digamos, cada año tengo que hacer, cada año obligo a los contribuyentes a hacer declaraciones de impuestos, bajo esa exigencia les voy a conceder un derecho en donde, pues básicamente, a lo mejor están presentes las excepciones fiscales, las concesiones fiscales, etcétera, que le permiten al contribuyente, pues en algún sentido también protegerse de esta exigencia de deberes, pero también por otro lado constituir un marco normativo congruente, ya que en un marco normativo en donde solamente hay exigencias o solamente hay obligaciones, bueno, básicamente eso se va a meter en conflicto directamente con otra propiedad lógica de la norma, que es la autonomía. Ahorita lo vamos a ver, donde básicamente pues estás reduciendo, en pocas palabras, a los gobernados o a aquellos que quieres regular a una mera condición de esclavitud, ¿de acuerdo? En donde pues el esclavo es este individuo en donde no tiene ningún derecho reconocido, pero sí mucha exigencia de deberes, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ya yéndonos un poquito a la vida cotidiana, cuando tu mamá te da muchas exigencias, muchos deberes y demás, si tu mamá no te da ciertos derechos, como por ejemplo que, no sé, un cierto día de la semana puedes no limpiar la casa, o un cierto día de la semana puedes mantener un estado de ocio, etcétera, no hay un equilibrio jurídico entre el deber ser y la concesión de estas permisiones, de tal suerte que pues el régimen de tu mamá sería tiránico ipso facto, ¿de acuerdo? Entonces, noten como esta curiosa armonía que hay entre normas en el sentido de los deberes o las exigencias que da a aquellos que quiere regular y su concesión de derechos o en términos de permisiones, es decir, de las conductas que se permiten hacer. Y bueno, cuando me toca dar este curso de introducción al estudio del derecho siempre le invito a mis alumnos
a que analicen la legislación vigente que tenemos en términos de la estructura de la bilateralidad para ver cuántas normas sí lo cumplen y cuántas no, y hagamos otro tipo de reflexiones sobre, por ejemplo, la deficiencia del legislador en tu respectivo país, sobre la deficiencia práctica que en última instancia esto acarrea el que no tenga bilateralidad la norma vigente y demás, ¿de acuerdo? Bueno. Ahora, otra propiedad lógica es la exterioridad, en donde, bueno, básicamente la norma jurídica para presumir de sanción o para decir que se va a sancionar a alguien, tiene que hacerlo respecto a conductas que muten la situación del mundo exterior. ¿Qué significa esto de mute? Pues básicamente que lo cambien los hechos de alguna manera, ¿de acuerdo? Ahí donde una norma pretenda sancionar algo que no es exteriorizable, como por ejemplo podrían ser tus pensamientos más impúdicos o más cochinos o más recónditos que tú gustes y mandes, pero que al final del día dichos pensamientos o dicho contenido intencional que está dentro de tu cabeza jamás lo exteriorizas en la realidad, bueno, pues básicamente no va a haber justificación alguna para que la norma jurídica sancione algo que estés pensando, que estés deseando, pero que al final del día nunca llevas a la práctica o que nunca consumes esos deseos en un acto concreto, ¿de acuerdo? Digamos que un estado que cree normas que sanciona per se el contenido interno de los individuos, pues podríamos hablar en este sentido de que estamos presentes a un estado orwelliano, ¿no? Cuando en la ficción orwelliana nos hablan de la policía del pensamiento, pues estamos pensando en este orden de ideas que se está sancionando un contenido intencional, es decir, que antes de que, por ejemplo, tú cometas un crimen, pues ya se te sancionó simplemente por el deseo de cometer ese crimen. Hay una película que se llama Minority Report con Tom Cruise, muy buena, se las recomiendo, sobre qué pasaría en un mundo en donde exclusivamente la sanción de la norma se concentrara en el contenido intencional o en la interioridad de los individuos y no tanto en los actos que consuman y que bueno, dichos actos mutan el mundo exterior, ¿de acuerdo? Por supuesto que aquí hay un enorme debate, sobre todo en derecho penal dentro de la doctrina, sobre si debemos darle mayor peso a la intencionalidad del acto para, digamos, que estos actos muten o no muten cierto tipo de realidad externa a los individuos, o tienes que darle más privilegio a las consecuencias de las acciones a la hora de aplicar un tipo de sanción penal. Es un enorme debate entre funcionalistas y consecuencialistas, a veces se les denomina así, en la doctrina jurídica penalista. No nos vamos a meter en esto porque si no nos desviamos mucho del tópico que tratamos en esta sesión, pero básicamente se los dejo sobre la mesa para que ustedes mismos también lo reflexionen. Debemos valorar más la intención o las consecuencias de nuestros actos a la hora de sancionar jurídicamente. Piénsenlo de la siguiente forma. Imaginen ustedes que quieren regalarle a sus amigos una caja de chocolates y lo hacen de tal suerte que de pronto a su amigo le da una reacción alérgica al chocolate, porque resulta, esto ustedes no lo sabían, que su amigo era alérgico al chocolate. Debemos, en este ejemplo hipotético, sancionarlos a ustedes por las consecuencias de sus actos, es decir, porque pues al final del día ocasionaron un shock que a lo mejor pudo llevar a la muerte a su amigo, o bien no debemos de hacerlo porque en última instancia ustedes no tenían esa intención de causarle un daño. Con este mero ejemplo les dejo el problema sobre la mesa entre el criterio de la exterioridad para la sanción o la interioridad, cuál vale más, los podríamos congeniar, cómo se haría esta reconciliación entre ambos, etcétera. Bueno, vamos a pensar en el criterio de la autonomía, que ya sería el último en concreto que vamos a tratar en la presente sesión, y con esto terminaríamos. La autonomía, pues básicamente es un presupuesto lógico. Esto más o menos lo tratamos, grosso modo, en la sesión anterior, en donde, bueno, pues toda norma jurídica va a presuponer que los sujetos regulados son libres, es decir, que se están dejando guiar por su voluntad o por su libre arbitrio a la hora de elegir hacer cierto tipo de conductas en lugar de otras, ¿de acuerdo? Vean que si este presupuesto se rechaza, no hay bilateralidad de la norma, no hay exterioribilidad de la norma, no tiene sentido hablar de conductas exteriorizables, ¿sí?
Porque, bueno, pues en este orden de ideas, básicamente sin exterioridad de la norma, pues no tendría de pronto mucho sentido hablar de, digamos, un acto que se va a consumar mediante una sanción, ni tampoco tendría la autonomía sentido, ya que sin autonomía, pues no hay una conducta que se pueda observar en el mundo exterior que se vaya a sancionar, y tampoco hay bilateralidad, en el sentido de que no hay esta concesión de derechos a las personas autónomas, es decir, no se conceden derechos a cosas que no tienen voluntad, como las mesas, las sillas, incluso hasta personas en coma. Esto ya comienza a sonar más complicado y nos metemos a los debates que tienen que ver en torno a la interdicción. Pero bueno, básicamente ahí donde hay una norma que regule en contra del presupuesto de la autonomía que tiene cada individuo, pues no podríamos considerar eso como una norma lógica o congruente. Entonces, vean, aquí les pongo un ejemplo aquí abajo, ¿no? De dos niños peleando. Entonces dice la norma de este salón, ¿no? De clases: no peleo con mis amigos y amigas. Y aquí el problema es que esta es una norma, si quisiéramos decir que es jurídica, deficiente, porque básicamente no considera estos casos en donde pelear se da en muchas ocasiones por defensa propia, es decir, en contra de tu voluntad. Si alguien llega y te agrede, pues evidentemente tú vas a reaccionar, a veces de manera instintiva, en contra de tu libre arbitrio, en contra de tu voluntad, para protegerte. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, sería un tipo de norma deficiente, porque no está considerando estos casos en donde no hay libre voluntad. Hay que hacer las excepciones, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya terminaríamos. Me faltó mencionar, ¿no? Que faltaba, este sería el último criterio lógico, propiedad lógica, analizar, sin el cual pues no podríamos hablar en sentido estricto de una norma jurídica. Y es el criterio o la propiedad de la coercibilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué implica o qué significa esto? Bueno, pues que toda norma jurídica va a presuponer algún tipo de institución estatal que va a ejecutar una sanción que esté presente de manera positiva en algún tipo de legislación vigente, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, pues esto nos habla de que en torno a la sanción jurídica solamente el Estado va a tener arbitrio para la sanción y nadie más, ¿de acuerdo? Entonces, ipso facto, en un Estado de Derecho se prohíbe, por ejemplo, la vendetta privada, es decir, que tú por tu propia mano, por tu propia cuenta, pues puedas aplicar la sanción que tú creas conveniente, ¿de acuerdo? Y bueno, en este orden de ideas, la coercibilidad como criterio, digamos, exclusivo, o digamos, sí, en pocas palabras, como algo que nada más vuelve al Estado el único competente para aplicar la sanción, implica básicamente también aquí, como presupuesto de la coercibilidad, que existirá algún medio procedimental, ¿de acuerdo? Para que los gobernados que se pretendan regular con las normas jurídicas puedan defenderse, puedan rendir algún tipo de defensa frente a los mecanismos oficiales institucionales, ¿de acuerdo? Ok, entonces ya con eso terminaríamos de exponer lo más elemental en torno a estas 4 propiedades lógicas de la norma jurídica. Cualquier duda, comentario que se tenga respecto a las consideraciones que aquí exponemos, ya sabes que aquí abajo está la cajita de comentarios. Dale like al video, por favor, de esta manera apoyas mucho a este nuevo proyecto a crecer. Y bueno, sin más, nos vemos hasta la próxima.